Al Economista TV comenzamos el programa de hoy con dos distinguidos analistas económicos, Gustavo Araujo de Criteria y Camilo Tiscornia. Bueno, este martes se conoció el dato del estimador mensual de actividad económica, 0,5 en el crecimiento intermensual, 5% en el interanual. ¿Qué reflexión le parece? ¿Les suscita ese número que mejor de lo que esperaban muchos, no? Sí, creo que justamente resaltaría tal vez eso, ¿no? Que fue mejor a lo esperado. Yo le presto bastante atención al dato mensual que dijiste vos, el 0,5 desestacionalizado, me parece que es lo más relevante. Justo en un momento, septiembre, que recordemos fue bastante complicado, ¿no? Financieramente se conoció el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, un lío financiero bastante importante. Y también en agosto y julio, que habían sido meses complicados. Y ahora el INDEC revisó, que esto forma parte de los procedimientos habituales, revisó al alza esos datos de julio y de agosto, con lo cual termina dando el tercer trimestre una imagen bastante mejor de la esperada. Termina aumentando 0,5 el trimestre contra el segundo trimestre del año. Así que me parece que es un dato interesante. No, como dice Camilo, completamente en lo personal inesperado. Inesperado. Y positivo, es un número positivo. Más si uno lo enmarca en qué momento del año estamos hablando. Como dice Camilo, septiembre, recordemos el desenclaje de expectativas que había, más que nada ya hacia fines de mes, después de las elecciones, pero inesperado y positivo, por supuesto. Es un número igual, el EMAE, a tomarlo con pinzas y por la forma de su cálculo, etcétera, pero un excelente número. El otro tema, bueno, que aprovechando que lo tenemos a Camilo, que siguen muy de cerca todo el tema de inflación, ¿cómo creen que va a terminar finalmente noviembre y qué perspectivas tenemos para el último mes del año? Mira, noviembre, lo que vimos nosotros, tuvo una dinámica bastante particular. Por un lado, la primera semana del mes jugó bastante a favor el Cyber Monday que hubo, esta promoción que terminó durando prácticamente toda la primera semana. En muchas categorías incluso detectamos bajas de precios directamente, con lo cual eso fue una dinámica que condicionó, te diría, favorablemente el arranque del mes. En el otro extremo, los servicios públicos aumentaron más que en meses pasados, por ejemplo, electricidad y gas, y también la parte de transporte público, con lo cual eso te va a meter más inflación, y le sumaría lo que se fue viendo a lo largo del mes también, con bastante fuerza, el precio de la carne. La carne ha aumentado bastante, cerca de un 5, 6, 7%, dependiendo el momento en que uno tome la medición, con lo cual yo te diría, me da la sensación de que tal vez noviembre tenga una inflación un poquito más alta que la de octubre. Ha habido una tendencia al alza en un mes que habitualmente es tranquilo, pero bueno, lo de la carne es muy incidente, ¿no? Sin embargo, relativamente controlado, ¿no? Sí, totalmente. Pero aparecen otras preocupaciones, tal vez para el gobierno puede ser, no una preocupación para el gobierno, pero el esquema cambiario sí para algunos analistas, o el crecimiento sí para el gobierno de cara al 2026, que aquí hay que prestarle atención ahora que la inflación, por más que pueda tener algunas variaciones, esté controlada. Yo creo que a ver, me parece que lo que es en economía siempre es una iteración, ¿no? Y cosas que se tienen que ir armonizando a lo largo del tiempo. Me parece que hay que tratar, o sería deseable que la economía, más allá del dato del EMAE, que es bueno, que la economía tuviera un poco más de dinamismo, que la gente sintiera eso, porque si vos ves los últimos meses, los datos, por ejemplo, de confianza del consumidor no fueron tan buenos. En octubre repuntó, pero agosto y septiembre habían sido bastante malos. Y lo que se veía en esos últimos meses es este tema de que la gente no le llega al bolsillo, no lo siente en su metro cuadrado. Me parece que esto sería muy importante. Entonces ahí yo creo que hay una cosa positiva, que es que las tasas de interés han bajado. Eso probablemente pueda en algún momento darle un poco de sostén al tipo de cambio. Y en todo caso, creo que lo que te puede llegar a marcar todo esto es que la inflación tarde un poco más en bajar. Pero me parece que sería positivo si la actividad económica puede ganar un poquito de dinamismo. Y en ese sentido creo que el mercado entendería esa presión inflacionaria siempre y cuando esté considerada en estos niveles, ¿no? Claro. A cambio de empezar a ver cierto dinamismo en la economía. Recordemos, si nos vamos a un mes atrás, el desanclaje de expectativas era total. El resultado inesperado para todos hizo que quizás dejemos de preocuparnos por lo urgente para preocuparnos por lo importante. Y lo importante es ver que entonces ahora la economía tiene capacidad de crecimiento, ¿no? Hay posibilidades de círculos virtuosos en ese sentido, una remonetización de la economía que haga que
el gobierno empiece a acumular reservas y en consecuencia dé lugar a un impulso del crédito privado que haga que los agentes empiecen a confiar en el futuro, pero el gobierno tiene que hacer su parte por eso también. Ahora, el gobierno parece querer clausurar el debate en torno al esquema cambiario. Dice, el esquema cambiario no se toca, las bandas están bien, 1% por mes. Esto está funcionando de acuerdo a lo previsto, pero todavía en el mercado, entre los analistas económicos, bueno, existe todavía la percepción en muchos de ellos de que este esquema cambiario es difícil de sostener en el tiempo. A ver, efectivamente el gobierno es categórico en esto, y lo eso. ha sido repetidamente categórico, por lo tanto es muy difícil tomar una posición 100% firme cuando las señales van en la dirección opuesta. De todas formas, hubo ciertas pepitas que fue dejando el gobierno o ciertas mini señales, Bausili diciendo que en 1400 el gobierno puede empezar a sentirse cómodo para adquirir divisa. A ver, es importante la acumulación de reservas y efectivamente creemos que el mercado, los agentes participantes del mercado tomarían a bien ver alguna señal en esa dirección. Yo creo que me parece que la necesidad de modificaciones al esquema cambiario tiene mucho que ver también con lo que uno crea que vaya a pasar con el tipo de cambio, porque la necesidad de un cambio, sobre todo la pregunta es si no tendría que ser más alta la banda, el techo de la banda, esencialmente la pregunta está ahí, o si no tienen que dejar flotar directamente, ¿no? En este sentido, el ministro fue claro, él dijo que flotar le parece bien, pero entiende que todavía no es el momento, o sea que esto es muy categórico. Ahora, si la situación de la macro es tal, pasadas las elecciones y por distintos motivos que podemos conversar, que va a haber un flujo de dólares razonable a la economía, uno podría pensar que el tipo de cambio puede quedar más o menos controlado, tener una evolución más o menos controlada, sin que necesariamente tenga que tocar el techo de la banda y eso ponga en tela de juicio si es necesario tocar el techo de la banda. Yo creo que el gobierno, me parece que pasada toda la tensión financiera que hubo en la previa de las elecciones, cuando se pensaba que el tipo de cambio iba a saltar inmediatamente después, me parece que está tratando de mandar una señal de que, miren, con el tipo de cambio esto está bastante controlado. Entonces, creo que eso, sumado al tema de que las bandas se van abriendo a un determinado ritmo, le quita un poco la urgencia de lo inmediato, me parece a mí, ¿no? Que yo creo que por eso el gobierno es tan taxativo en decir que no va a haber modificaciones en el régimen. ¿Eso quiere decir que no puede haber modificaciones en el futuro? Yo creo que no. Habrá que verlo. Ahora, Gustavo, el gran tema, digamos, los últimos días ha sido la discusión sobre las reservas, ¿no? Es decir, que se piden desde el Fondo Monetario, se piden desde Estados Unidos, del Tesoro, pero en la Casa Rosada la visión no es la misma. A ver, nosotros creemos que está descontado que a diciembre, la meta de diciembre no se llega y que se debe estar discutiendo de qué forma se alcanza un nuevo waiver a la meta pactada. La brecha entre la reserva neta, las reservas netas actuales y el objetivo planteado por el fondo de 2.000 y pico de millones es inalcanzable. Pero una cosa es llegar, de nuevo, sin nada y otra cosa es llegar mostrando cierta voluntad, ¿no? cierta acción. En ese sentido es lo que decíamos, ¿no? Que se puede, hay caminos virtuosos que nos podrían llevar a eso. Hablábamos con Camilo antes de venir, o sea, se dan varios elementos. El primero, los casi 4.000 millones de dólares de colocaciones de empresas privadas, obligaciones negociables en dólar cable, que gran parte de eso debería, o una parte importante de eso debería venir a la Argentina, dólares que entran, más una cosecha fina que parece que viene espectacular, al menos eso es lo que dice la gente del campo, un trigo que acompañó sin duda. El clima fue muy bueno. Más un aumento estacional de la demanda de dinero, de saldos reales del M2, que hace que bueno, ese exceso de pesos que se pondrían en la compañía, en la economía para adquirir los dólares sea absorbido con gusto por la demanda. Bueno, una cosa es de nuevo llegar sin nada y otra cosa es llegar, bueno, dadas las condiciones, empezamos a mostrar algo. Antes hablabas de las señales para el mercado y lo que se viene para las sesiones extraordinarias del verano es seguramente la presentación de las reformas laboral y tributaria principalmente, también la penal. ¿Qué va a estar mirando ahí el mercado? ¿Le va a estar prestando atención a este tratamiento legislativo y en cuál va a poner el foco?
Yo creo que el mercado en general se siente cómodo diciendo que presta atención a eso, pero creo que es más importante ver la economía reactivándose hoy por hoy, desde los ojos del mercado, que las reformas estructurales como es la reforma laboral o la reforma impositiva. Lo que sí va a estar mirando el mercado, si esto sucede y depende cómo suceda, es que sea con el mayor consenso posible, es decir, cómo se logra esa reforma. Una reforma, son reformas estructurales, se supone que son de largo plazo, que son para que los agentes se sientan cómodos en la forma de producir y consumir. Entonces, estará viendo más que nada la cintura política, cómo el gobierno mantiene esa capacidad de negociación que la había perdido en un momento, parecía que la había perdido y que ahora parece que la está ganando y reganando con fuerza. Lo estás diciendo, Gustavo, que más allá de un artículo puntual, es la capacidad del gobierno para articular algunos acuerdos con actores sociales en el caso de la reforma laboral y con los gobernadores en el caso de la reforma tributaria. Absolutamente. Esto es la clave, creo, que va a estar mirando el mercado. Arriba de cómo responde la economía, ¿no? Esa es la reactivación económica. Yo coincido totalmente. Yo creo también que me parece que es más relevante el dejar atrás el tercer trimestre del año, que insisto, más allá del dato del EMAE fue durísimo por el lío financiero que hubo, ver que la economía tenga cierta normalidad, vemos tasas en baja, que creo que eso es muy importante, que las tasas puedan mantenerse, que en algún momento entre el Banco Central a comprar reservas o el Tesoro, yo creo que podría ser el Banco Central, tal vez aprovechando estos momentos que decía recién Gustavo, ¿no? Que va a haber momentos marcados en donde va a haber oferta de dólares, que tal vez es un momento para entrar. Después, cómo se gestiona el pago, cómo efectivamente se consiguen los recursos para el pago de los bonos que hay a principios de enero. Entonces, me parece que cómo evoluciona el riesgo país, esas cosas yo creo que son las más relevantes en el corto plazo. Y en eso, la discusión de las reformas, yo coincido lo mismo. Más allá de algún artículo particular, creo que es el tema de cómo se logra algún consenso, quiénes son los que apoyan, cuánta mayoría se consigue alrededor de esas reformas. Yo creo que pasa más por ahí que el resultado de corto plazo, sobre todo las reformas, me parece a mí, ¿no? No hay ningún reloj puesto sobre la reforma laboral e impositiva. Claro. Creo que el mercado dice, a ver, tomate el tiempo que sea necesario para que sea una buena reforma en todo caso. Lo que sí queremos ver, sería bueno ver cómo empezás a comprar reservas, si volvés a los mercados voluntarios de deuda o no, y cómo en todo caso la economía real responde a la realidad. ¿Y podemos bajar el riesgo país y volver al mercado voluntario de deuda sin arreglar estas cosas que estamos hablando? El tema de reservas, el tema de mostrar cierta capacidad de diálogo con otros actores, que no es simplemente una estrategia política del gobierno, sino también que es un pedido del Fondo, del Tesoro de Estados Unidos. Yo creo que sí, precisamente creo que se puede volver y vamos en esa tendencia de ir bajando el spread de forma tal de poder volver a los mercados voluntarios y ayudaría muchísimo y quizás el impulso final es esta muestra de compra de reservas, no tanto de nuevo la reforma, no creo que volvamos al mercado voluntario porque tenemos una reforma laboral. No, yo te lo pregunté en términos si eso condiciona, por ejemplo, que el riesgo país, que lo tenemos nuevamente estacionado 600, un poco arriba de los 600, baje de ese nivel. Bueno, como mínimo sería bueno ver este dinamismo en las reservas y en la actividad económica para poder ver esa disminución de spread. Sí, yo creo que no es una única cosa. Me parece que es un conjunto de cosas que te vayan marcando que la economía puede tener una trayectoria más o menos sostenible en el tiempo, digamos que ese es el gran desafío de la Argentina. Y creo que a esa trayectoria hace todo, hace el ver que el tipo de cambio no se te escapa, que la economía crece, que hay una negociación razonable en el Congreso para avanzar con las reformas, que vas comprando reservas. Me parece que es una combinación de cosas que se tienen que dar. Obviamente que uno querría verlo lo antes posible porque sabemos que hay un vencimiento a principio de enero, que el gobierno lo va a pagar, o sea, no hay duda de eso, por eso el riesgo país está donde está, pero yo creo que hay a la espera de si se puede conseguir alguna señal más que permita que eso baje y eventualmente el gobierno puede ir al mercado incluso a renovar eso. Digamos, estamos a menos de 2 meses de que pase de vencimiento, o sea que lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, creo. Claro, completamente de acuerdo, el vencimiento de enero está, si se quiere, garantizado, eso no es problema, y el mercado sí quiere ver que exactamente ese dinamismo en la capacidad del gobierno como para empezar a mostrar
Sí. que se van a salir. Ahora, Gustavo, como experto que sos en los mercados financieros, ¿qué evolución le ves en los próximos meses a los activos argentinos? Estoy pensando en acciones, estoy pensando en los bonos. Bueno, tuvimos una suba espectacular en la semana posterior al resultado El electoral. rally postelectoral. Histórica. Creo que fue la suba más alta de, por ejemplo, el índice Merval medido en dólares de los últimos 30 años en un solo día. O sea, el lunes postelectoral fue espectacular, el martes, etc. Y desde entonces entramos, después de una semana de fuertes subas, entramos como un momento, como se dice en navegación, de calma chicha, ¿no? Como estamos viendo y nos estamos moviendo un poquito la suba, un poquito expectantes, que yo creo es un reflejo de lo que hablábamos antes. Es el mercado esperando este próximo trigger para que los activos argentinos den un segundo impulso. Y hay espacio para eso. Recordemos que en lo que va del año, el Merval medido en dólares, CCL, todavía está negativo en lo que va del año. Mientras que los países de la región están todos en 20 puntos porcentuales positivos en lo que va del año. Entonces hay un espacio. Hay recorrido. Hay recorrido por hacer, en especial el sector energético, que es el sector que más nos gusta a nosotros. Hay un recorrido ahí por hacer. Bancos de afuera muy optimistas con los activos locales. Nosotros también, en ese sentido. Yo creo que coincido totalmente con el análisis de Gustavo. Le sumaría también que creo que la contracara de lo que hablábamos, de que baje el riesgo país, es que hay un upside para los bonos en dólares también, me parece a mí. Justamente estábamos hablando antes, hay países latinoamericanos que tienen riesgo país más cerca de 200 puntos básicos que de los 600 que tenemos en la Argentina, y son países que de golpe tienen problemas fiscales bastante importantes en sus cuentas del día a día, ¿no? Que la Argentina tiene mucho más resueltas, con lo cual también creo que ahí hay margen. También lo que creo que va a haber, me parece a mí, y te diría que esto va más allá de los activos financieros, pero es un reflejo de lo que creo que va a ser la realidad productiva. Cuanta más estabilidad pueda darse, más cambios creo que va a haber en la estructura productiva de la Argentina. Yo creo que está habiendo una redefinición de ganadores y perdedores. O sea, no pueden ser los mismos ganadores, los de un esquema de economía cerrada, dirigida, controlada, de alta inflación, de tasa de interés negativa, déficit fiscal, emisión monetaria, etcétera, que los de una economía abierta con poco déficit fiscal, tasa de interés positiva, tipo de cambio no muy competitivo, pues yo creo que esa es una realidad de la Argentina. Entonces me parece que ahí va a haber que analizar mucho a fondo la realidad de cada sector, porque no va a ser la misma la de todos los sectores. Y sumo otro factor que no se puede dejar afuera, que es la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, que se espera, aunque sea en diciembre. ¿Qué impacto puede tener en la economía argentina? Para mí son múltiples los impactos. Yo creo que hay uno que es muy fuerte desde el punto de vista de señal, que es esta especie de asociación que se está planteando. Me parece que es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ya lo hemos visto, los alcances que tiene. Creo que va a haber muchas posibilidades de inversión en la Argentina. Yo creo que en la Argentina hay de todo por hacer. La Argentina, recordemos que no crece su PBI desde el año 2011, mientras que, de vuelta, si tomás la región, toda la región ha crecido, con lo cual la Argentina tiene para hacer un proceso de convergencia enorme, y me parece que la asociación con Estados Unidos puede ser una fuente de capital enorme para desarrollar un montón de sectores. Obviamente tiene una parte de comercio que, como todo acuerdo de comercio, va a tener ganadores y perdedores, y los detalles de eso todavía no están. No se conoce. Y eso va a repercutir también, crees vos, Gustavo, en los mercados, ¿no? Más allá de lo que los sectores que te gustan, el sector energético, YPF, Pampa, Vista, ¿no? Sí. Pero ¿crees que además en otros sectores también se va a sentir ese acuerdo? Sí, sabiendo la letra chica, sí, porque, de nuevo, coincido con Camilo, puede haber ganadores y perdedores dependiendo de la letra chica. Sin duda va a haber ganadores, es decir, no es que son todos perdedores, y dependiendo de esa letra chica podremos definir. Tampoco el mercado de acciones de renta variable argentino cubre todos los sectores de la economía, entonces hay en el acuerdo, lo que se sabe hasta ahora, lo que manifestó Estados Unidos con un poquito de detalle, es que abarca varios sectores, muchos de ellos no tienen reflejo en la bolsa, pero los que tienen dependerá de la letra chica. Sí. Muy bien. Gustavo Araujo y Camilo Tiscornia, los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Hacemos ahora el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Alejandro Enstos, que es especialista en temas energéticos, integra, entre otras instituciones, el Instituto Mosconi. Y bueno, Alejandro, la primera pregunta es muy abierta. Digamos, el sector energético es el que el resto de los argentinos de otras actividades están mirando con más interés en este momento, porque se lo considera un gran proveedor de divisas en el futuro, que va a cambiar en alguna medida el perfil del sector externo del país. ¿Lo estamos sobredimensionando? ¿Cómo lo están viendo ustedes específicamente que estudian el sector? Bueno, el sector energético efectivamente es uno de los pocos sectores que en los últimos años le ha traído buenas noticias a la economía, de ser una mochila macroeconómica por el lado fiscal con los subsidios y por el lado de las importaciones de energía en el balance de pagos. Hoy ha revertido esa situación, hoy aporta, tiene un superávit comercial, todo empujado por el desarrollo de Vaca Muerta, pero el sector energético es diverso, no puede ser analizado solamente desde la perspectiva de Vaca Muerta. Podríamos decir que el sector energético funciona a dos velocidades. Tenés, por un lado, el petróleo y el gas, que eso, digamos, funciona bien, con inversión privada y explica gran parte de estas buenas noticias que te mencionaba. Y por el otro lado tenés el sector eléctrico, que, digamos, arrastra todavía una mochila de más de 25 años de no cumplimiento de los contratos, de congelamientos tarifarios y de falta de inversión, que todavía está buscando la forma de encontrar un trayecto virtuoso. Hay estimaciones que hablan de exportaciones del orden de los 37.000 millones de dólares hacia el año 2030. ¿Ustedes comparten esa visión? Esa, digamos, es una proyección que realizó el Banco Central de la República Argentina en base a información prospectiva de YPF. Es muy posible que, digamos, esos saldos exportables o esas exportaciones se concreten. Esos 37, digamos, 30.000 sería energía, 7.000 sería minería. Depende de muchas variables. El primero, el precio internacional del petróleo. Básicamente esos 30.000 millones son exportaciones de petróleo. El gas es más complejo, la exportación de gas necesita barcos de licuefacción, más infraestructura, necesita gasoductos, necesita mucha infraestructura, mucha inversión extranjera, digamos, mucho ingreso de divisas por la cuenta capital y no por el balance comercial. Perdón. Sí, diferente que planteas vos a lo que se plantea en el sector de la energía eléctrica. Exacto. Que ahora además están todas las represas que están en licitación en este momento. Hay un replanteo del gobierno por parte de la gestión del sector eléctrico. En los primeros 2 años no se hizo mucho. En el sector eléctrico se hizo más desde el lado de lo fiscal con la corrección tarifaria.
el funcionamiento normativo del sector eléctrico todavía está pendiente. Ahora salieron un par de resoluciones que intentan normalizar todo un andamiaje de contratos entre generadores, distribuidores y CAMESA, que es el organismo que, digamos, articula esa relación. Eso se está estructurando, todavía está por verse cómo se van a desarrollar esos contratos y cómo se van a implementar las inversiones urgentes que necesita la Argentina con un costo de capital que todavía está alto. Claro. Estamos hablando de inversiones, de exportaciones, como decías, de algo positivo para el país. ¿Cómo se traducen estos números a la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, en la evolución del precio de la nafta? Bueno, el desarrollo de Vaca Muerta a gran escala requiere que los precios domésticos de la energía se alineen a los precios internacionales. En eso el gobierno, digamos, ha transitado ese camino. Hoy las naftas reconocen razonablemente el precio internacional. Recibimos una ayuda externa, que es que el precio del petróleo internacionalmente tiende a la baja. Perdón, bajó como el Brent, que es el que nos tomamos de referencia nosotros, bajó casi 15% este año. Exactamente. Todas las proyecciones que uno se cruza ven el petróleo en los próximos años por debajo de los $60. Eso, digamos, como consumidores es una buena noticia, claro. Como productores de Vaca Muerta le pone interrogantes no al desarrollo de Vaca Muerta, sino a la velocidad de ese desarrollo y a llegar a esos 30.000 millones que hablábamos antes, digamos. Entonces, entre los factores, y ahí me quedé, entre los factores principales está el precio internacional y está de vuelta, les vuelvo a remarcar, el costo de capital al cual, digamos, van a acceder las empresas para poder financiar la infraestructura necesaria para desarrollar. Porque hay mucha de esta infraestructura que está desarrollada por las propias empresas con capitales privados. Hasta ahora sí. Digamos, es una externalidad positiva del cepo. Digamos, durante muchos años las empresas tuvieron sus rentabilidades o sus recursos encepados, la única posibilidad era reinvertirla y eso explica en gran parte el desarrollo actual de Vaca Muerta. Y ya que estamos en esta línea de lo cotidiano, nombraste también las tarifas, luz, gas, ¿cómo va a ser la evolución, sobre todo en relación con otros bienes y servicios incluidos en el índice de precios del consumidor? El gobierno atacó el tema de las tarifas desde el lado fiscal. Hoy se gastan en subsidios a la energía 1/3 de lo que recibió esta administración. Digamos, ese trabajo se hizo fuerte, sobre todo en los sectores no residenciales. Los residenciales, que son un poco más del 40% de toda la energía que consumimos en la Argentina, todavía pagamos el 50% de la energía, del costo de la energía que consumimos. Ahí hay mucho por hacer. Sigue vigente la segmentación del gobierno anterior. Digamos, es un mecanismo que no se aplica en ninguna parte del mundo, solamente en la Argentina. El gobierno, me parece que razonablemente está intentando avanzar en un sistema de focalización de los subsidios, más estricta. Tiene un costo social, un costo político. Quizás en un año no electoral como el que viene se pueda avanzar en este sentido. ¿Cuál es el balance que haces del RIGI en el sector? Que está pensado en buena medida para el sector, ¿no? Yo con el RIGI tengo una sensación ambivalente, porque por un lado aparece como una herramienta necesaria para incentivar a una inversión, a las grandes inversiones, y básicamente el RIGI es prometer que durante los próximos 30 años la Argentina va a cumplir las reglas y se va a comportar como una economía normal. Que si tenés dividendos los vas a poder remitir a tu casa matriz, que te voy a dar estabilidad fiscal, que voy a cumplirte los contratos que te voy a firmar. Digamos, está bien como un reaseguro hacia el futuro para el desarrollo de las inversiones. Personalmente me hace ruido porque es solo para el RIGI y no es una regla general para el resto de las actividades, digamos. ¿Por qué no vamos hacia un funcionamiento más racional de la economía? Bueno, uno puede entender que debe existir cierta gradualidad, pero el RIGI tiene esas dos caras, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, intenta con una ley darle un reaseguro al inversor. Por otro lado, te plantea, bueno, la Argentina por cuánto tiempo más va a seguir
digamos, no cumpliendo los contratos. Vuelvo a lo que preguntó al principio Juan sobre tal vez un sobredimensionamiento de Vaca Muerta, porque se lee, se escucha, parece como si fuera la solución a los problemas. Bueno, conocer tu lectura sobre si se está sobredimensionando o si realmente es suficiente para un posible desarrollo. Vaca Muerta es una realidad que va a seguir trayendo buenas noticias en los próximos años. Va a solucionar algunos frentes, digamos, de abastecimiento de dólares a la economía, claro, pero no alcanza para que la Argentina se transforme en un país desarrollado. Tampoco alcanza el desarrollo de la minería, que es un sector con gran potencialidad, pero que hasta, digamos, aún desarrollando un gran porcentaje de esa potencialidad, la Argentina no va a ser Australia, no va a ser Qatar, no va a ser Estados Unidos con el shale, aún desarrollando Vaca Muerta. Es necesario, digamos, otras actividades productivas, diversificar nuestra matriz productiva para que, digamos, el empleo e ingresos medios razonables sean, digamos, estén en la agenda de los próximos años. Y volviendo al tema que te preocupa de la generación eléctrica, ¿qué podemos esperar en los próximos tiempos en ese frente en Argentina? Te dividiría la respuesta en dos. En el corto plazo enfrentamos el verano, claro, que viene de la misma manera con la que terminamos el verano pasado. Digamos, no hay diferencias. Con el mismo parque eléctrico, con el mismo nivel de capacidad instalada, no hubo ninguna modificación entre el final del verano 24, del 25 respecto al verano que vamos a enfrentar. Para adelante depende mucho de cómo se terminan implementando las reformas que el gobierno está intentando implementar en el sector eléctrico. Hablo de los contratos y en particular de cómo esta nueva estructura que el gobierno quiere implementar se refleja en el costo futuro de la energía que vamos a pagar en nuestras tarifas. Digamos, si Vaca Muerta es una realidad y vamos a tener gas abundante y más de la mitad de la energía eléctrica que generamos la generamos quemando gas, bueno, el costo futuro de la energía eléctrica en la Argentina debería reflejar esa disponibilidad, esa sobreabundancia de gas en el futuro. Muchas gracias, Alejandro Instos, por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotros ahora hacemos el segundo corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. En este último tramo del Economista TV vamos a conversar con dos analistas políticos, Federico Zapata y Pablo Salinas.
Estamos a apenas 2 semanas de que asuman los diputados y los senadores electos el 26 de octubre, así que lo primero que les queremos preguntar es cómo están evaluando a partir del 10 de diciembre este nuevo Congreso que ya está con algunas modificaciones, negociaciones y traspasos entre bancadas. Bueno, a ver, desde el punto de vista político, hago como el contexto político, creo que lo que estamos viendo es la consolidación de algo que empieza en el 23, que tiene que ver con la Libertad Avanza como actor o ascendente a nivel nacional, y la descomposición de lo que eran los grandes partidos protagonistas de la Argentina hasta el 23. Son dos movimientos, uno de nacionalización y uno de subnacionalización. En ese marco, lógicamente, el Poder Ejecutivo tiene un gran desafío, que es tratar de desmembrar por algún lado la primera minoría opositora hoy, que es el kirchnerismo, lo que implicaría, digamos, básicamente que Cristina Kirchner deja de tener un asiento en las negociaciones, ¿no? Eso, digamos, conlleva un trabajo muy fino, básicamente con los gobernadores. O sea que yo creo que de acá hasta el 10 lo que vamos a ver son dos figuras estratégicas en el Poder Ejecutivo, que son Santilli y Patricia Bullrich, que son los que tienen que lograr, digamos, que algunos gobernadores digan, para poder subsistir en el 27 necesito alejarme un poco de este proceso de descomposición que está sufriendo el peronismo realmente existente a nivel nacional, que es el kirchnerismo, y el oficialismo ahí tiene que traccionar para lograr de alguna manera modificar las mayorías, y eso es lo que me parece lo que vamos a estar viendo en estas próximas 2 semanas. Y yendo quizás más a lo micro, todos esos movimientos y lo que dejó la elección lo podemos ver claramente en cómo se va configurando, o empezamos a enterarnos de alguna manera algunos pases. Es como que estuviera el libro de pases abierto en cómo se van a conformar las bancas legislativas. Creo que podemos ver en monitor, en pantalla, hay como dos colores muy marcados, el violeta de la Libertad Avanza y el azul del peronismo, y después en el medio hay una franja multicolor que va a ser básicamente la que define a la Cámara, ¿no? O sea, el gobierno va a tener, o la oposición van a tener que negociar con ese sector intermedio multicolor, que creo yo que todavía lo conocemos muy atomizado. A mí me parece que vamos hacia una Cámara menos atomizada. En la Cámara de Diputados la figura de interbloques creo que va a ocupar un lugar preponderante, primero por la imposibilidad, producto de esta implosión de la que hablaba Federico, más que nada del peronismo, ¿no? De ponerse de acuerdo y tratar de estar unificado, eso va a ser muy difícil. Y por otro lado, porque el gobierno está intentando quedarse con la primera minoría, producto de esa fragmentación, también está trabajando en esa fragmentación, porque la primera minoría, además de definir autoridades de la Cámara, define autoridades de comisión y otro tipo de cuestiones que son muy importantes. Algo muy similar ocurre en el Senado, en donde vamos a ver un peronismo muy debilitado como nunca desde el retorno de la democracia en cantidad de bancas en proporción al total, y en donde ya se anunció que va a haber un bloque que se va a llamar Bloque Justicialista, que va a tener 24 miembros, pero hay otros 4 miembros también del peronismo con un bloque que se llama Convicción Federal, que anunciaron que no van a formar parte de ese mismo bloque, y sobre eso hay un montón de especulaciones sobre cómo se van a agrupar. Bueno, hay muchos bloques pequeños, muchos partidos que van a querer mantener su identidad teniendo su propio bloque en la Cámara de Diputados, pero a la hora de votar los proyectos se lo hace por la afirmativa o por la negativa, con lo cual, bueno, finalmente hay que ver cómo se pronuncian esos alineamientos. Todo indicaría, viendo además tu gráfico, que se va hacia una Cámara donde el Gobierno Nacional va a tener bastante facilidad para aprobar sus principales proyectos. Es decir, va a haber un bloque favorable a las iniciativas del Poder Ejecutivo muy importante. En la previa sí, después a mí me gusta, soy más resultadista si quieren. Yo creo que es ley por ley, va a ser negociación por negociación, porque en cómo queda configurado, donde no hay un hegemón tan claro de Cámara, si bien el gobierno parece correr con ventaja, y va probablemente a correr con ventaja en estos primeros meses post-electorales, luego está el proceso político y el juego de siempre, y ahí creo que va a haber una habilitación de ley por ley, en donde sí, a diferencia de lo que fueron los primeros 2 años en el gobierno de Milei, tiene muchas más facilidades para lograr acuerdos, porque tiene un número mucho mayor. Justo te iba a decir, ¿imaginás algo parecido a estos últimos 2 años en donde en principio el gobierno tuvo más iniciativa y fue aprobando los proyectos y después empezó a complicar sobre todo este 2025? Sí, pero con 2 particularidades más, un poco más de experiencia que la que tenía al inicio, desde ya, y otra potencia legislativa. En diputados, la Cámara que está terminando son 37 diputados y en el Senado son 6-7 senadores. Ahora van a partir
de 91 diputados, por el momento ese es el número, y van a partir de 20 senadores, un escenario muy distinto. ¿Cuáles son, a tu juicio, Federico, las leyes más importantes que se van a debatir y que van a marcar distintos alineamientos, ¿no? Porque uno piensa en la reforma laboral, bueno, ahí el diálogo es con actores sociales, los sindicatos, los empresarios. Cuando hablas de la reforma impositiva, entran a jugar también las provincias, porque se modifican impuestos muchas veces que son coparticipados. Sí, a ver, yo creo que son las dos grandes agendas que tiene el gobierno, ¿no? Da la sensación, no sé qué información tiene Pablo, que lo de la reforma jubilatoria, digamos, que es un tema más complejo, quedaría, la dejarían para otra instancia, fue muy desgastante para Macri en todo el proceso. Entonces estaría hoy focalizado en esas dos grandes reformas, ¿no? A mí me da la sensación de que efectivamente los actores de la sociedad en laboral son más importantes, pero como esta fragmentación de alguna manera tiene como contraposición el empoderamiento de los gobernadores en la mesa de negociación. Entonces yo creo que todo de alguna manera va a una situación en donde los gobernadores como poderes subnacionales, así lo dejó la sociedad, y Milei como un poder nacional ascendente, así lo dejó la sociedad, van a tener que construir esa mesa que obviamente Milei está interesado en las reformas estructurales, los gobernadores están interesados en los fondos, básicamente, ¿no? Entonces ahí vuelve la discusión sobre obra pública, fundamentalmente, y algunas discusiones sobre partidas en algunas provincias más pobres, ¿no? que tienen mayor necesidad de recursos. Yo creo que ahí el actor fundamental de lo que viene son efectivamente la libertad avanza, la capacidad de tener mayor eficiencia en la práctica política de la que demostró, o sea, hizo todo para perder esta elección, la sociedad le ha hecho ganar esta elección, digamos, y los gobernadores que, digamos, ven la crisis del kirchnerismo como una oportunidad de empoderarse a sí mismo en esa mesa de negociación. ¿Y considerás que Santilli, para ponerle cara al gobierno, está siendo eficaz en esta negociación para conseguir votos y sumar y hacer un bloque más grande, sobre todo en diputados, y lo que está dando a cambio, ¿no? Porque vos decías, los pedidos de los gobernadores están enfocando en obras y en fondos, bueno, sí, ya se están comprometiendo. Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil hoy decir está siendo eficaz o no está siendo eficaz, porque hay que ver cómo juega ese 5, pero claramente Santilli, por las características que tiene, por su genética política, es una persona mucho más adecuada que los sistemas que ya utilizó el gobierno hasta la elección del 26 de octubre. O sea, estamos hablando de un dirigente muy activo, relativamente joven, digamos, con mucha capacidad de operación en el peronismo. No, recordemos que Santilli era una de las patas peronistas del PRO, es una persona que viene del peronismo, que probablemente se conoció en sus avatares de la juventud con el grueso de los nuevos gobernadores. Es una persona que conoce los pasillos, que conoce el Congreso, etcétera. Me da la sensación que es la persona indicada dentro de las opciones que tiene el gobierno para llevar adelante esta tarea. Después, si logra, digamos, ordenarse, bueno, vamos a ver el partido cómo se presenta, ¿no? Pablo, vos hablabas de una estrategia ley por ley. Sí. ¿Creés que van a ser muy diferentes, por ejemplo, lo que hablábamos recién, la estrategia para avanzar con la reforma laboral va a ser distinta a la que se utilice para, por ejemplo, la reforma tributaria? Probablemente creo que vamos a tener dos momentos en estas extraordinarias. Diciembre se lo va a llevar el presupuesto, estoy casi convencido de esto. Se puede llegar a presentar otros proyectos, reforma tributaria, laboral, hay algún rumor también sobre ley de glaciares, hubo algún semi-anuncio al respecto también. Para las provincias cordilleranas en particular y para la negociación con esos gobernadores creo que es fundamental. Y hay otro momento, 2, que creo que lo tenemos que buscar en febrero, donde estas leyes que estamos mencionando sí tienen mucha más posibilidad de ser discutidas. Es muy difícil por lo que significa la ley de presupuesto que uno pretenda desde la factura legislativa imaginar una sesión donde vas a hablar de presupuesto, reforma laboral, reforma tributaria. No. Tendría que durar 5 años más o menos esa sesión. Y ante una cuestión de necesidad, esta vez sí, el gobierno, aunque yo creo que el gobierno está muy cómodo sin presupuesto, viene de gobernar 2 años sin presupuesto, esta vez no tiene una decisión autónoma en no tener presupuesto y los organismos internacionales y el Tesoro de Estados Unidos piden un presupuesto para Argentina y estamos encaminados hacia ese lugar. Ahora, ustedes los dos mencionaron el kirchnerismo, al Partido Justicialista, los bloques. ¿Cómo queda parado en un lugar donde el kirchnerismo está evidentemente pasando por una crisis y en simultáneo los gobernadores peronistas están alineando de mínima para el presupuesto con el gobierno?
Bueno, lo que pasa es que estamos como... A ver, el peronismo está intentando cambiar de piel. Este es un proceso, digamos, que se da en determinadas situaciones históricas muy críticas. ¿Qué quiere decir? Básicamente, en este caso concreto, la crisis de liderazgo nacional que empuja a una especie de subnacionalización de los liderazgos provinciales. Bueno, en ese marco, el factor crítico de ese cambio de piel, hasta que no emerja un liderazgo que acelere los tiempos, valga la redundancia, es el tiempo. O sea, los gobernadores necesitan tiempo ahora. ¿Qué quiere decir? Necesitan poder negociar para que de alguna manera tener sustentabilidad en sus provincias en la elección que viene, que es la elección del 27, y que el deterioro del liderazgo de Cristina Kirchner no se lo lleve puesto, ¿no? Entonces, eso los gobernadores y los intendentes, te diría. Entonces ahí vamos a ver un juego en el peronismo, que es un juego de distintas velocidades, ¿no? Cristina tratando de sostener, de alguna manera, administrar su decadencia en la conducción del peronismo nacional, que hoy ya no es un peronismo nacional. O sea, el Fuerza Patria ganó 1 de los 7 distritos que ganó el peronismo. O sea, claramente es un proceso que está en marcha. Y los gobernadores, por otro lado, acelerando ese traspaso de liderazgo que implica, en una primera instancia, no un liderazgo nacional, pero sí el empoderamiento de sus liderazgos subnacionales en la mesa de negociación nacional, ¿no? Claro. Bueno, además en el 2027 casi todos los gobernadores, sobre todo en las provincias más grandes, pueden ser reelectos. Exacto. Así que van a tener claramente estrategias locales y van a hacer elecciones. No sé, empezarán en febrero. Exacto, porque si esto se profundiza, probablemente gobernadores e intendentes del conurbano busquen correr los tiempos electorales para poder separarse de la discusión nacional. Es como un trade-off, Milei. Con la sociedad que le dijo, Milei, lo nacional es tuyo, no te metas en las provincias. Los gobernadores le dijo, las provincias son de usted, no se metan en lo nacional. Sí, las grandes, salvo la provincia de Buenos Aires, todas las demás tienen habilitada la reelección, los gobernadores en el 2027. Exactamente. ¿Y dónde queda parado Kicillof, que hace 2 meses, después de las elecciones provinciales, parecía el candidato del peronismo, y ahora no solo se debilitó después de perder la provincia de Buenos Aires, sino que también hubo rumores y trascendidos respecto de el alineamiento con el resto de los gobernadores peronistas también? En primer lugar, los gobernadores peronistas son muy pocos en relación a lo que el sistema político los últimos 30, 40 años está acostumbrado que gobierne el peronismo en provincias. Solo al inicio de la recuperación de la democracia estaba un poco parejo, después casi siempre fueron mayoría. Ahora están, creo yo, en el peor número posible desde el retorno a la democracia, y nunca fueron tan pocos. Eso me parece que no es un detalle menor a la hora del juego de las negociaciones. Después, el lugar de Kicillof, muchos de esos gobernadores le piden un rol protagónico porque ven en Kicillof un poco un dirigente que puede administrar esa decadencia de la que hablaba Federico en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Decadencia en términos de que no... ¿Por qué decadencia? Principalmente porque no puede volver a ser candidata, y eso marca una línea en donde deja de ser una amenaza. Una amenaza, lo digo en sentido amigable, para cualquiera, porque no puede ser candidata, entonces es como que lo tomamos de otra forma, porque ya estás afuera del juego en algún punto. Y eso también habilita y acelera procesos de renovación que obviamente por el lado de Cristina se quieren demorar. Y está en un lugar difícil porque está Kicillof preso de esa situación, tiene una cantidad de intendentes con él, pero otra cantidad de intendentes no. Esta es una situación de la provincia de Buenos Aires muy concreta. Y a su vez está siendo elegido como el rival favorito del gobierno nacional. Entonces está siendo atacado por el lado del oficialismo nacional y atacado internamente. Hace unos días la intendenta de Quilmes, Mendoza, dijo: voy a ser opositora responsable del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está en ese lugar, en un lugar que en política nadie recomienda. Ahora, ¿ustedes ven la dinámica del proceso político luego de las elecciones tendiendo a normalizarse, por decirlo de alguna manera? Nuevamente tenemos un poder ejecutivo que tiene una virtual mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados, varios gobernadores que están alineados con el gobierno nacional y otros con ganas de estarlo. Es decir, un sistema político más tradicional, más como el que hemos conocido hasta ahora. Estamos en medio de una especie de proceso de reacomodamiento donde la política no ha sido protagonista, paradójicamente. O sea, primero fue Estados Unidos el que le dio una especie de primavera financiera que le permitió al gobierno correr la elección. Y después es la sociedad la que ordena la política. O sea, la sociedad es la que le dijo, le achó al gobierno, digamos,
los opositores, que eran opositores, curiosamente, por eso digo que la política no es protagonista, que estaban esperando que el fracaso de Milei y la mala praxis de Milei le subsidiara la renovación de los liderazgos, la renovación de las ideas. Bueno, la sociedad dijo, miren, este puede tener un montón de efectos, pero yo para atrás no vuelvo. Y eso obviamente que la política opositora la tiene que sacar de la zona de pereza en la que se encuentra. Y a Milei le da, además de una primavera financiera, una primavera política para avanzar. Ahora, eso, nosotros sabemos que en la política el tiempo, el recurso más escaso, eso dura 3, 6 meses, digamos, ¿no? Después empieza la política de siempre. Por eso el gobierno tiene una ventana de oportunidad financiera y política que le ha dado Estados Unidos y la sociedad para poder, de alguna manera, hacer lo que no hizo hasta el momento, que es estabilizar el proceso de cambio y de reforma. Hasta el momento ha sido el gobierno casi un actor más de desorden. Bueno, hay que ver si puede finalmente, además de motosierra, ser un actor de construcción de un orden, ¿no? Agrego ahí, coincido y agrego... no nos olvidemos que la macroeconomía y demás no pasa por el momento más saludable, ¿no? En Argentina. Si bien ahora se calma un poco el frente financiero porque hay una garantía muy concreta de Estados Unidos, hay una tutela de Estados Unidos por un interés geopolítico muy concreto en el Cono Sur con relación a Argentina y con el gobierno de Milei en particular, que mientras se sostenga es una situación. Ahora, el gobierno de Milei, por un lado, no sabe cuánto dura ese tema porque puertas adentro de Estados Unidos, viene Estados Unidos de tener el cierre de administración por no tener presupuesto más grande, más largo de su historia, y eso dejó algunas consecuencias. Hubo algunos rumores sobre algún descontento con Scott Bessent por parte de Donald Trump, yo seguiría de cerca. Y en tercer lugar, hablaba yo de una macro, la Argentina, con algunos signos muy preocupantes y donde vos, cuando te puedes saber el presupuesto del que hablábamos hace un rato, y vos ves que los próximos 3 años, cuando vos analizás exportaciones e importaciones, ves que es deficitario, uno se hace la pregunta, los dólares que le faltan a esta economía, históricos y vigentes, ¿de dónde van a salir cuando no van a ser producto de las exportaciones? Bueno, signo de interrogación. No sé cuánto dura entonces. Bueno, pero yendo un poco a lo que plantea Federico, ¿no? Esta idea de que la presencia de Estados Unidos, el soporte financiero al argentino, también incluye algunas presiones, para decirlo de alguna manera, de naturaleza política, pero que van en la dirección, digamos, de la búsqueda de consenso, de acuerdo. Exacto. Le están pidiendo aprueben el presupuesto, dialoguen con la oposición. Exacto, sí. Bueno, a ver, efectivamente lo que está es excepcional la ventana que tiene, porque es excepcional. Primero, no es un acuerdo que se rija por criterios institucionales, que era la forma en la que nosotros nos vinculamos a Estados Unidos, sino que tiene que ver con un acuerdo político con Donald Trump, digamos, ¿no? Entonces es excepcional. Y obviamente que Estados Unidos, más allá de que es Donald Trump, le está pidiendo a Milei, bueno, todo bien con el presidente Punk, ahora le pedimos además que sea un influencer muy divertido, que logre esto estabilizarlo, institucionalizar su carisma, ¿no? Porque esto es lo que le permite a Estados Unidos tener un aliado confiable. Si el presidente se comporta siempre como una especie de influencer, digamos, demasiado disruptivo, es demasiado inestable. Entonces le está pidiendo que estabilice su carisma, que estabilice su batalla cultural en un programa en donde Argentina sea, en los próximos años, para la visión de Estados Unidos, efectivamente en el sur, un aliado en la lucha geopolítica cada vez más descarnada que tienen los Estados Unidos con China. Y sumo un dato que se conoció hace muy poco, que es el índice de confianza en el gobierno que hace la Universidad de Itela, que creció 17,5%, que es un crecimiento muy fuerte en relación a lo que venía haciendo en el año. Bueno, nos gustaría conocer su lectura. No, él viene, llegó la elección con los peores, por lo menos nuestro relevamiento mensual, llegó la elección con los peores indicadores de toda la gestión. Por eso digo, la importancia de la sociedad, ¿no? Porque esto no es un logro del gobierno, esto es una decisión de la sociedad, ¿no? Entonces él tiene que entender eso, digamos, con cierta humildad. Perdón, digo, sí, lo que decías vos antes, de no volver atrás. Exacto. Ese es el principal driver electoral que tiene Argentina. Claro, exactamente. Claro. La sociedad dijo, bueno, esto tiene un montón de errores, pero no quiero que el lunes, digamos, el mundo vea a la Argentina con una posibilidad de retorno, básicamente al kirchnerismo, que es el miedo que hoy galvaniza al grueso del electorado argentino. Entonces, ahí creo que efectivamente lo que ocurrió es que la sociedad le dio un pulmotor en el peor momento sus indicadores y lógicamente cuando esto ocurre repercute en el clima y hoy estamos viendo una alza muy, muy sustantiva de todos los indicadores del gobierno que estaba en una especie de piso. Bueno, hoy tenemos una recuperación junto con los indicadores de caída del riesgo país. Hay una especie de clima de normalización
que es un clima que es, como decimos, es una oportunidad, una ventana de tiempo que el gobierno tiene que aprovechar. Segundos finales para Pablo. No, coincido y agrego en estos pocos segundos que quedan que también en todo año electoral se retrae la economía, cualquier economía, cualquier país en un año electoral, producto de lo que pueda ocurrir, tiende a retraerse, y creo que el resultado, que la previa, producto de lo que veníamos viendo todos, no se imaginaba de la magnitud en la cual se dio, también genera que estos indicadores den un rebote, que haya un impulso más al consumo, que el gobierno va igualmente que tener que controlarlo muy de cerca, porque mucho consumo tampoco le es beneficioso en términos de controlar la variable inflación. Así que historia en desarrollo. Muy bien, a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.